El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Hoy un tema sumamente interesante para todos y todas. Un tema de soberanía nacional. Por eso lo hemos denominado El Esequibo es de Venezuela. Tremendo tema, así que atentos y atentas. Y sobre todo por el invitado que tenemos hoy día, experto en la materia, en esta y otras. Es el compatriota camarada Germán Ezcarrá, muy conocido por todos y todas. Germán Ezcarrá ha desempeñado varios roles en esta construcción socialista que ya tiene 21 años en Venezuela. Como se sabe, Germán es abogado, doctorado en Derecho Internacional Público. Tiene estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, el IAEDEN. Son estudios en Derecho Internacional y en Defensa Nacional. Profesor de varias universidades, tanto nacionales como extranjeras. Un extenso currículum, un estudioso y militante de la revolución, Germán Ezcarrá. En este momento es diputado a la Asamblea Nacional o de la Asamblea Nacional 2021-2025. Germán fue constituyente en la primera y en la segunda Asamblea Nacional Constituyente, donde este humilde servidor también tuvo el privilegio de estar allí en ese trabajo tan importante, todo lo que significa. Haremos pronto un programa también sobre todo lo que es el poder constituyente. Nosotros tuvimos el privilegio de estar allí porque el pueblo venezolano en su inmensa mayoría así lo decidió. Uno de los pasos fundamentales en la construcción de la patria nueva. Asamblea Constituyente en 2 oportunidades en todos estos años de revolución bolivariana. Bueno, Germán Ezcarrá, con ese extenso currículo, y nos hace falta decir una buena cantidad de cosas relacionadas con ese extenso, repito, currículum de estudio, de trabajo, de producción. Déjenme revisar aquí, tiene 42 libros publicados el compañero Ezcarrá, una extensa producción científica, teórica, literaria, para la militancia, para la defensa de la patria, para la defensa de nuestra soberanía. Y por eso está aquí con nosotros, para explicarle a nuestro pueblo y más allá de nuestras fronteras, todo lo que tiene que ver con este reclamo histórico, esta lucha histórica que tenemos desde Venezuela, desde hace 200 años prácticamente, desde que se fundó la patria. Esta lucha histórica, este reclamo por el territorio Esequibo. Así que, bueno, bienvenido, compatriota, hermano, amigo Germán Ezcarrá. Tu saludo aquí en La Voz de Chávez. Agradezco poder estar en un programa como el de La Voz de Chávez, no solamente admirado, escuchado, sino todos atentos a él, porque representa, sin lugar a dudas, un tratamiento
del mensaje siempre vigente, siempre actual, siempre horadante del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, pero además tratado por Adán Chávez, profesor universitario, embajador, líder, ideólogo, quien además no solo por hermano, sino por coincidencia revolucionaria y compromiso, estuvo en las principales responsabilidades en los tiempos en que el comandante Chávez estaba en este paisaje. Ahora pasó a otro paisaje desde donde observa, ve y seguramente protege. Yo me siento muy complacido de saludar a Adán, con quien siempre he tenido una relación de amistad, de aprecio, de cariño y de afecto, incluso familiar. Con Adán, la verdad es que di los primeros pasos allá en Barinas en relación a la revolución pacífica, constitucional, democrática, libertaria y de mucha justicia social que emprendió con tenacidad, fuerza existencial el comandante supremo Hugo Chávez. Así que muy complacido de estar en este programa con Adán y ojalá podamos estar a la altura de las preguntas y planteamientos que seguramente él con mucha inteligencia va a formular. Gracias a ti, Germán. Estoy seguro que tienes todo el nivel necesario para explicar, como buen docente que eres, a toda nuestra audiencia este tema que es tan importante, fundamental para la defensa de nuestra soberanía. Y un tema que efectivamente hay que seguir divulgando, hay que continuar haciendo el llamado para que nuestro pueblo estudie y profundice en todo lo que es esta reclamación histórica, como decía. Bueno, y para entrar rápidamente en el tema, porque hay bastante tela que cortar allí, Germán y compañeros y compañeras, oigamos inmediatamente la palabra viva de nuestro comandante eterno. Luego me entrevisté el jueves con el presidente de Guyana, el presidente Yadgueo, bueno, oyendo su versión y ratificando la nuestra inmensa preocupación por la pretensión de instalar la base de lanzamiento de satélites de una empresa de los Estados Unidos. Algo muy importante surgió de esa reunión: la voluntad política de ambos presidentes, Yadgueo y mi persona, de impulsar el mecanismo del buen oficiante de las Naciones Unidas. Eso hace apenas un mes atrás parecía que se desconocía de parte de los guyaneses. Ahora no, ahora están dispuestos a seguir buscándole solución al problema. Pero es que habíamos percibido desde acá como la idea en Guyana de que no había ningún problema que discutir. Entonces, ¿cómo que no va a haber ningún problema? Por supuesto que hay un problema, hay una reclamación territorial de Venezuela sobre derechos históricos. Sobre nuestros derechos históricos, la reclamación de Venezuela. Fíjate, Germán, y todos y todas, este es nuestro querido comandante eterno, comenzando la revolución bolivariana prácticamente en el año 2000, y el aló presidente número 41, cuando todavía se transmitía solamente por Radio Nacional de Venezuela. O sea, era un programa solo de radio, como comenzó aló presidente. Y bueno, ya lo decía Germán, este es un tema en el que debemos seguir insistiendo, un tema que debemos continuar divulgando y haciendo el llamado para su estudio y su profundización. Por eso me parece bien importante que tú, como experto en el área, le eches el cuento a nuestro pueblo, a nuestros usuarios y usuarias, a través de la voz de Chávez, un poco de historia, pues, cuál es el origen de este reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Adelante, Germán. Bueno, apreciado Adán, aún en un esfuerzo de síntesis,
apretado, debemos tocar elementos que son muy significativos para la comprensión de esta contención pues con Guyana e Inglaterra, la Gran Bretaña. La verdad es que a partir de 1777, ya superado por varios tratados internacionales, los conflictos con Holanda, España con Portugal, incluso la propia Gran Bretaña con España, queda el posicionamiento de España de esas tierras. Se aplica el derecho internacional público americano a estos efectos y es el principio del utis possidetis iuri. Vas a poseer lo que te correspondía o hubieras poseído en el pasado. Eso es distinto al utis possidetis iuri de facto, que es el de dominio. Y se encuentran dos conceptos. El concepto de legitimidad de título, que es el que tiene Venezuela, casualmente a partir de 1777, y el concepto que viene manejando, o ha venido manejando, la Gran Bretaña del utis possidetis de facto y de dominio. Si yo tengo el dominio de la zona, es mío, independientemente de los elementos de derecho constitucional, internacional o de los principios generales del derecho en la convivencia de las naciones. De allí esto avanza no solo en la Constitución del año 11, sino en particular en la de 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia, a favor nuestro en el sentido de que el territorio de Venezuela es el que ocupaba la Capitanía General de Venezuela. Y así se repite en la Constitución del Rosario de Cúcuta de 1821, y una vez, concluida la Gran Colombia y producido el tránsito a la inmortalidad del padre Simón Bolívar en 1830, en el Congreso de Valencia se consagra en la nueva Constitución, esa la de 1830, el principio del utis possidetis iuri, que va a transversalizar las 27 constituciones y el Estatuto Constitucional Venezolano hasta 1999. De tal manera que una de las líneas que refiere los títulos legítimos de propiedad de esa zona o espacio geográfico es de orden constitucional y también de orden internacional en lo que respecta al principio del utis possidetis iuris. Aparte de ello, cuando se produce el reconocimiento de España de la independencia de Venezuela, ahí aparece de nuevo la provincia de Guayana. Ya no solamente es en el título de la Capitanía General, sino imagínense ustedes el ciclo que se ha recorrido hasta llegar a la independencia y el reconocimiento por parte de la monarquía española, donde finalmente aparece la provincia de Guayana. Esto se desarrolla de múltiples formas, pero hay una penetración violenta, fuerte de la Gran Bretaña que en tiempos de Guzmán Blanco lleva a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Hay una presión nacional e internacional y los Estados Unidos, el presidente Cleveland en particular, sostiene ante el Congreso norteamericano la idea de que la Gran Bretaña no intervenga en lo que los Estados Unidos entienden como parte de su territorio, la doctrina Monroe, América para los americanos, y presiona para un laudo arbitral. El laudo arbitral finalmente se produce en París, 3 años antes, un tratado en Washington donde debía estar esas bases, pero es un tratado viciado de nulidad en varios conceptos, desde el concepto de la prescripción, la ignorancia del utis possidetis iuris, asuntos de procedimiento y la no presencia defensiva de Venezuela. No obstante, así se marcha
hacia el laudo de París, en el intermedio las llamadas líneas Schomburg, que querían arrebatar a Venezuela un poco más de 160.000 kilómetros cuadrados, prácticamente llegando al borde de Upata, ahí cerca de Puerto Ordaz, lo que hoy es Puerto Ordaz. Finalmente, el laudo arbitral nos despoja de todo ese territorio en términos verdaderamente graves, en un espacio verdaderamente insólito y además con gravísimas violaciones del derecho internacional, un laudo no motivado, no justificado, no hubo una evaluación in locus, se violaron normas de procedimiento reconocidas universalmente. Venezuela tampoco tuvo presencia en ese laudo arbitral y su único representante, el señor Prevost, finalmente, post-mortem, señala las múltiples irregularidades que allí ocurrieron. De tal manera que hay elementos de derecho que demuestran que se trata de un laudo nulo e írrito que despojó a Venezuela de una parte significativa de su territorio en términos de facto, no en términos jurídicos y muchísimo menos en términos de la legitimación de sus títulos. Se avanza pues en esta historia finalmente de un despojo, finalmente llegamos a 1966, se produce el Acuerdo de Ginebra y allí se establecen normas procedimentales para resolver la contención, reconociendo que el laudo de París es nulo e írrito, como lo ha expresado Venezuela, y entonces planteando la búsqueda de una solución pacífica, por supuesto, pero sobre todo de orden práctico que satisfaga a las partes. El artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, agotados algunos medios, reenvía a los procedimientos del artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y por supuesto ellos debían cumplirse de manera progresiva: la investigación, la conciliación, el tercero componedor, es decir, una serie de instrumentos antes de llegar al arreglo judicial al que se ha negado Venezuela de manera reiterada y sumamente clara. Debo concluir esta parte muy apretada, por supuesto, señalando que la situación no es solo jurídica, sino que en este momento nosotros estamos viviendo un asedio del imperio norteamericano. Hay una relación estrecha con Guyana y otros países para provocar situaciones en Venezuela que pudieran generar vulnerabilidades graves, no solo a su seguridad y defensa, a su estabilidad y la posibilidad de controvertir de manera distinta a las pacíficas previstas en la Carta de las Naciones Unidas el tema territorial venezolano y de Guyana. Excelente resumen, Germán. Gracias. Y no olviden a seguir profundizando en este tema. Venezuela se apega en este momento al Acuerdo de Ginebra de 1966. Hay que buscar ese material, leerlo, estudiarlo y saber exactamente de qué se trata, porque no tenemos tiempo en el programa para profundizar en ello. Nuestra intención es hacer el llamado, qué significa, y que todo el pueblo esté enterado y se estimule al estudio. Y que no olvidemos lo último que decía Germán, en esta coyuntura que estamos viviendo, ese reclamo justo de Venezuela, que además es histórico, está siendo manipulado por el imperialismo norteamericano como uno de los temas en los que ellos insisten dentro de su guión de golpe de Estado continuado. Bastante tela que cortar en este tema. Ya venimos.
yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Nos visita un presidente como Yadgueo, quien desde siempre, desde que nos hemos conocido hace ya casi una década, ha estado abonando con mucha generosidad, con mucho afecto esta relación. Guyana para nosotros tiene profundo significado para los venezolanos, venezolanas. Tiene un conjunto de lecturas geográficas, históricas, culturales. Yo recuerdo que mi primer contacto con Guyana fue en unos planes de guerra. Cuando Venezuela había sido convertida en un subimperio. Venezuela actuaba como un subimperio en contra de los países caribeños y de los países vecinos como Guyana. Venezuela fue escenario de muchas conspiraciones contra el Caribe. Por eso, cuando yo llegué aquí, en verdad, nos miraban con mucho recelo en CARICOM. Tú no estabas ahí todavía. Que si hacemos una encuesta, todavía, mucha gente no sabe en este continente dónde queda Georgetown, dónde queda Guyana, dónde queda Surinam. Un mapa, por favor, para contribuir con los que están viendo, para refrescar la memoria. Sí, porque es que a veces hay que trabajar sobre la geografía. Aquí está. ¿Ve? Venezuela, Guyana, Surinam, aquí está Guyana Francesa. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad. Aquí va el río Esequibo. Al respecto de este tema, que Yadgueo, él es un caballero, y como está de visita, estoy seguro que por eso no tocó el tema en público, sin embargo en privado lo hablamos, siempre lo hemos hablado. Porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos. Aquí hay varios militares. Nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros, imagínate tú. Y son hermanos, somos hermanos. Entonces, esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos hermanados. Bolívar decía así: solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. El comandante Chávez en el 2004, con el presidente de la República de Guyana en ese momento, firmando acuerdos de cooperación. Porque precisamente, desde que llegó Chávez a la presidencia, esa diplomacia internacional para la paz, por la paz, y en el caso de Guyana, bueno, para el entendimiento, y además de los convenios, pues continuar por la vía de la paz con nuestro justo reclamo sobre el territorio Esequibo. Un tema, ya lo decía y lo repito, sumamente importante, y en esta coyuntura, Germán, ¿cómo sientes tú que nuestro pueblo está asumiendo lo que es la defensa de la soberanía nacional y el caso concreto del reclamo del territorio Esequibo? ¿Cuál es el papel de nuestro movimiento cívico-militar en esta coyuntura? Adelante, Germán. La verdad es que este es un tema suprapartido. No responde a banderías grupales o sectores o individualidades, muchísimo menos a la arrogancia de las élites
Este es un tema de toda la nación venezolana que debe mantenerse unida con mucha fuerza, con mucho patriotismo frente a este despojo que pretende hacerse y además frente a las nuevas estrategias geopolíticas del poder mundial en este conflicto, buscando que él escale y que se traduzca en una situación regional extremadamente grave. Yo he tenido una muy buena experiencia y debo decirla con toda responsabilidad y honestidad. La comisión designada para la defensa del Esequibo por la Asamblea Nacional está integrada por sectores del poder bolivariano, de la Alianza Bolivariana, de los poderes patrióticos, pero también por la oposición. Nosotros tenemos unos diputados y diputadas que asisten a las reuniones, que trabajan, y la verdad es que lo han hecho con gran responsabilidad y seriedad. Y todas nuestras posiciones en esta materia han estado calificadas de unanimidad. No existe diferencia alguna en lo que es la defensa de la soberanía territorial, y yo creo que es un buen ejemplo de unidad nacional. Claro que en el orden popular tendría que decir con la misma honestidad que no hay un conocimiento en profundidad. Hay sí una gran sensibilidad, una posición muy sabia del pueblo de Venezuela de no permitir de ninguna forma que se produzcan cesiones del espacio territorial y que por el contrario patrióticamente debe defenderse la integridad de nuestros espacios geográficos. En consecuencia, el sentido de unidad nacional permanece. Quizás debía acceder a la idea de que falta más información en profundidad y que falta más debate, como son nuestros objetivos en la comisión que me honro en presidir para la defensa de nuestro territorio y la soberanía en el Esequibo. En este orden de ideas, nosotros tuvimos reuniones con más de 80 rectores que pertenecen a Árbol, Asociación de Rectores Bolivarianos, pero también a otras instituciones nacionales. Nos hemos reunido con individualidades y expertos y finalmente hemos tenido reuniones con el alto mando militar en su totalidad. Esta última reunión demostró lo mismo, un gran sentido de unidad nacional, una gran seriedad en las propuestas, en los análisis que allí se hacen. Hubo un sector que confundió esa reunión cuando en realidad no se trataba de un análisis de poder relativo de combate o un análisis sobre el armamento. Es más, ni siquiera en esa oportunidad se tocó este tema, cómo Estados Unidos y Guyana realizaban ejercicios navales para la cooperación militar bilateral, sino que estuvo más dirigido a lo que debe ser la presencia militar y cívica, militar y ciudadana de Venezuela en la zona en contención, la relación con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las ciudadanas y ciudadanos, su atención debida, la presencia del Estado en sus distintas manifestaciones, y así obtuvimos además propuestas muy importantes. Yo debo calificar como excelente las propuestas del Ejército Bolivariano de Venezuela sobre la fachada atlántica y la Guayana Esequiba venezolana.
Aquí hay propuestas muy importantes y no tienen nada que ver con la teoría del conflicto bélico, de la polemología y de la violencia, sino más bien con la idea de la integración, de la cooperación y del avance en esta materia. Excelente, Germán. Y ahí, dentro de lo que acaba de explicarnos el camarada, 3 puntos que quiero destacar rápidamente. Coincidimos, fíjense, en que nos hace falta llevar este tema al debate nacional con mayor profundidad. Debemos tener mayores y mejores conocimientos sobre todo este tema, bueno, para sentir con mayor fuerza el otro punto, que es de unidad nacional. Es suprapartido, como lo llama muy bien Germán Ezquerrá. Es un tema de unidad nacional. Y además que seguimos trabajando sobre la diplomacia de la paz. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con esta excelente conversación con el compañero Germán Ezquerrá en su programa La Voz de Chávez. El Esequibo es de Venezuela, que es igual que decir el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Es una consigna de mucha fuerza para la ideología, para el estudio, para la unidad nacional. Como venimos diciendo, y en ese sentido, Germán, sabemos cómo, ya lo decíamos antes, el imperialismo norteamericano sigue intentando manipular la relación entre Venezuela y Guyana, el reclamo justo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, el imperialismo buscando las alianzas con el gobierno actual y la derecha venezolana tratando de manipular también sobre este tema. ¿Qué acciones recuerdas tú, piensas que es bueno que el pueblo recuerde, se realizaron en este sentido desde la anterior Asamblea Nacional? Me parece importante ya que tenemos la nueva Asamblea Nacional. Entre el 2015 y el 2021, 2016 mejor, porque 2015 fue diciembre de ese año la elección, tomó posesión la Asamblea Nacional de aquel entonces en el enero de 2016 y pasaron 5 años manipulando, haciendo llamados injerencistas, haciendo llamados de guerra, trabajando en contra de la soberanía nacional, podemos decirlo, en contra de nuestra soberanía nacional. ¿Qué acciones concretas recuerdas tú, piensas que debemos recordarle a nuestro pueblo en ese sentido, realizadas desde aquella Asamblea Nacional apátrida? Germán, adelante. Ese periodo parlamentario pasado, que terminó, gracias a Dios, en enero de 2021 para dar inicio a una nueva Asamblea Nacional en su integración y en su propósito, hay que decirlo, fue de lo más nefasto para la vida de la República, además de un cúmulo de situaciones que sin lugar a dudas califican como traición a la patria y que probablemente en otros países, incluso los europeos, hubiesen sido tratados de manera muy radical. En Venezuela no ha sido así, pero los hechos han sido lamentables. El aplauso y la solicitud a las medidas coercitivas unilaterales, haciendo un enorme daño a la población venezolana, la idea de desestabilizar a través del sabotaje y finalmente una ingeniería constitucional
de la usurpación para colocar al señor Guaidó en una situación imaginaria como la de considerarse presidente de la República en contra de quien fue elegido por la voluntad popular y en el marco de la Constitución vigente, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. En ese marco, el señor Guaidó designó, claro que usurpando instituciones, organismos, espacios públicos previstos en la Constitución, una embajadora en Londres, quien ofreció públicamente el Esequibo a la monarquía parlamentaria inglesa, ofreció el Esequibo siempre que apoyaran al señor Guaidó, entre otros aspectos. Para mí ese es el aspecto más grave de la extrema derecha venezolana, además del conjunto de negocios con los Estados Unidos, algunos de los cuales están situados ahí en la zona en contención. No debemos olvidar que en esa zona hay petróleo, hay gas, hay oro, hay magnesio, hay coltán, hay una serie de minerales de carácter estratégico, hay, como dije, oro, hay diamantes, pero sobre todo hay petróleo y gas, que en este momento la ExxonMobil y otras empresas están investigando y tratando para su explotación, con la anuencia, el estímulo, el apoyo de los Estados Unidos y por supuesto del gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Estos hechos son lamentables, pero hay que diferenciar, insisto, entre una oposición traidora, una oposición que no siente la patria ni el pueblo de Venezuela, una oposición extrema, de una oposición que se maneja en el cauce de la Constitución sin doblar sus banderas, pero que se maneja de manera democrática y que produce en muchos de nosotros un gran respeto y un gran reconocimiento más allá de la diversidad de opiniones, del debate, porque al final el debate como tal, la pluralidad de las ideas, cede a los objetivos nacionales de la patria, como ha ocurrido hasta ahora, además de manera particular en el Esequibo. Por lo tanto, hay que diferenciar la oposición constitucional democrática, que está en el proceso aún desde la oposición de lucha para mejorar instituciones, para trabajar en conjunto por Venezuela y su pueblo, y la oposición que responde a intereses foráneos que no están identificados con Venezuela, que es la extrema derecha, que bueno, no actúa de manera distinta a como la extrema derecha actúa en otros países. Totalmente de acuerdo, Germán. Y bien importante eso que acabas de mencionar, terminando tu reflexión, porque me permite recordar y decir, importante desde nuestro punto de vista, que ahora estamos en una nueva etapa, gracias a que nuestro pueblo, en diciembre pasado, eligió mayoritariamente una nueva Asamblea Nacional con mayoría progresista, revolucionaria, bolivariana, pero que está allí una parte importante de la oposición venezolana, como tú lo has dicho muy bien, Germán, una oposición democrática que respeta la Constitución. Ojalá que se mantengan así. Recordemos a nuestro comandante Chávez una vez más. Él siempre lo decía, necesitamos una oposición seria, pero una oposición además nacionalista, que le duela la patria, y que debatamos lo que tengamos que debatir y sigamos adelante construyendo patria. Esa es la nueva etapa que tenemos, Germán, y todos y todas, y debemos seguir haciendo grandes esfuerzos para mantenernos
en ese camino, por la paz, por el bienestar de toda nuestra nación y de las naciones hermanas, sobre todo en este continente nuestro. Teniendo en cuenta eso, Germán, estamos en una nueva etapa. Precisamente tú eres presidente de una comisión especial que se designó para la defensa del territorio Esequibo. Y recientemente, ustedes como comisión, te correspondió a ti directamente como presidente de esa comisión, presentarle a la plenaria de nuestra Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que ustedes han estado recibiendo, que están trabajando, y estamos seguros y sabemos que siguen recibiendo nuevas propuestas, un trabajo intenso y sumamente importante para seguir en este camino de defensa de nuestra soberanía y además en paz. ¿Cuáles de esas iniciativas, de esas propuestas, Germán, destacarías tú en este momento para que nuestro pueblo las continúe conociendo en mayor profundidad? A ver. Bueno, la verdad es que hemos recibido mucho más de 100 propuestas. Están las propuestas del alto mando militar, están las propuestas de los rectores, casi 80 rectores de universidad. Están las propuestas de 2 gobernadores, de la gobernadora del Delta y el gobernador del estado Bolívar, que tienen que ver de manera muy directa con la situación física, de infraestructura, de servicios sociales, de posicionamiento del Estado venezolano en el área. Hay conceptos, por supuesto, como la noción de área estratégica de paz, las zonas especiales de desarrollo, las inversiones en materia cultural, que están acompañadas de una visión integral de la seguridad de la nación. La verdad es que son propuestas que se presentaron a la Asamblea Nacional y el presidente Jorge Rodríguez muy atinadamente ordenó su presentación al jefe del Estado. No debemos olvidar que de acuerdo a la Constitución, el jefe del Estado, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, que ha sido un gran presidente y un gran defensor de nuestra soberanía en su sentido más integral, bueno, le fue enviado estas propuestas, están en estudio y a la vez están tomando medidas sumamente importantes, no solo la que referí de la protección del Delta, sino medidas en el orden educativo, en el orden social, en la inversión económica, en la infraestructura de habitación, en los mercados, la organización de los mercados y del suministro de la seguridad alimentaria, en medicina, en una serie de aspectos pues que tienen que ver con la presencia del Estado venezolano. Estamos recibiendo más propuestas distintas a las que se han llevado hasta ahora. Yo creo que ya debemos estar en una cifra que bordea las 500 propuestas y todas ellas están haciéndose llegar por la vía del presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la República y también a nuestra muy querida y distinguida vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, que coordina la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo y lo hace, como todas sus cosas, de manera muy acertada. En consecuencia, muchas de esas propuestas ya están en funcionamiento, sobre todo las que tienen que ver con vías de penetración, las que tienen que ver con pistas de aterrizaje, las que tienen que ver con la presencia de nuestra Armada en la zona, entre otros aspectos, pero siempre orientado a la cooperación, a la integración, a la búsqueda de la paz, al respeto al derecho internacional público y a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos originarios, fundamentalmente, pero en general
de los ciudadanos que hacen vida en ese espacio, en esa zona geográfica. La diplomacia de la paz en una reclamación histórica y sumamente justa. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Nicolás me estaba informando ahorita de una llamada que ocurrió hace unos minutos. Comienzo por allí. Ustedes arranquen con la cadena. Comienzo por allí. Me parece muy importante esto porque es un tema para nosotros, importante en verdad. Y hay que darle tratamiento serio, como todos los temas, pero sobre todo cuando se trata de las relaciones internacionales, cuando se trata de las relaciones con los vecinos. Bueno, se trata de mantener el impulso unitario que Venezuela viene jugando, ¿no? Entonces uno a veces no es que se sorprende, no. Con intención analizamos, ¿no? La actitud de algunos sectores de la vida nacional de utilizar algunos temas de manera irresponsable, como el tema con Guyana, o con Colombia, o con el Caribe, pues, nuestros hermanos caribeños. Por primera vez, Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada, intentos de golpe de Estado, e incluso de invasiones como Guyana. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana. Va a ir Nicolás a Puerto España. Puerto España, mañana por la tarde, a una reunión con la canciller de Guyana y con el buen oficiante designado por Naciones Unidas, el señor Norman Girvan. Va a ser una reunión porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad, o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático, para no caer en provocaciones, sectores aquí, sectores allá, y sobre todo los sectores o los factores imperialistas que pululan por aquí, pululan por aquí, tratando de causar problemas entre nosotros, donde hay hermandad, donde hay viejos reclamos, que como hermanos y vecinos, bueno, mantenemos en el nivel en que fue acordado por gobiernos anteriores, protocolo de Puerto España, y de ahí para acá todo un proceso, pues. Pero un proceso, bueno, garantizado en esta nueva etapa de las relaciones fraternas entre Guyana y Venezuela, por la paz, la cooperación entre nuestros pueblos, la cooperación entre nuestros gobiernos. Lo que veníamos diciendo, Germán y compañeros, compañeras, y allí está nuestro comandante eterno recordándolo. En el 2011 es eso, totalmente vigente, ¿verdad? Haciendo el llamado sobre las manipulaciones que realiza la ultraderecha venezolana, la ultraderecha internacional dirigida por el imperialismo norteamericano, para intentar, entre otras cosas, ponernos a pelear con nuestros vecinos. No han podido ni podrán, pero entonces bien importante, ahí está Chávez coincidiendo con lo que venimos diciendo, o al contrario, Germán, compañeros, compañeras, nosotros en esta conversación coincidiendo plenamente
con los planteamientos de siempre de nuestro comandante Hugo Chávez. Y estamos en esta coyuntura, Germán. Lo hemos dicho ya en el transcurso del programa. Y ya entonces casi para ir cerrando, yo te pido una reflexión al respecto. En esta coyuntura, el imperialismo norteamericano sigue intentando manipular las relaciones de Venezuela con Guyana, manipular nuestro justo reclamo sobre el territorio Esequibo. ¿Qué elementos geopolíticos crees tú que están detrás de todo esto? Importante tu reflexión para que el pueblo siga analizando, pensando, estudiando y actuando. Adelante, Germán. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente hay una acción de los Estados Unidos muy clara, muy concreta, de orden militar, pero también a través de sus empresas y la explotación que se hace en la zona correspondiente a Venezuela, en particular de petróleo, aunque también lo están haciendo con el gas y con algunos minerales estratégicos. Hay que advertir que estamos sometidos a una situación muy compleja. Los Estados Unidos y un grupo de adláteres de países que han vendido su soberanía, han atacado a Venezuela de toda forma, han atacado a sus instituciones, han puesto precio a la cabeza de nuestro presidente y de algunos otros líderes de la revolución, sin respeto a la soberanía popular y muchísimo menos a nuestras instituciones republicanas y democráticas. Esa es una lucha pues que nosotros no podemos obviar, ya está allí y hay que saberla enfrentar. A eso hay que agregar que la revolución ha avanzado en esta materia. La parte final del artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declarando que los laudos y tratados viciados de nulidad no pueden ser tomados en cuenta a los efectos de demarcar, delimitar o precisar nuestro espacio geográfico y territorio. La posición permanente que se tuvo en los dos periodo de Chávez, un ejemplo es cuando enfrentó la empresa esta norteamericana que tenía una plataforma para lanzar cohetes en la zona, y fue fuerte la acción del presidente Chávez para que esto se superara, como en efecto se superó. En el caso del presidente Maduro, le ha tocado muy fuerte con estas acciones militares y conjuntamente con las medidas coercitivas unilaterales y conjuntamente con un llamamiento, una provocación permanente pues con Guyana. Esto amerita de la revolución una diplomacia de paz, es verdad, pero una diplomacia fuerte, recia a la hora de defender los intereses nacionales y la soberanía, como ha ocurrido. Si en algún momento se ha defendido la soberanía nacional y territorial, ha sido en la revolución bolivariana. Y en los actuales momentos hay que decir, el esfuerzo del presidente Maduro es inequívoco, es indeclinable, es sumamente claro. Yo recuerdo haber terminado un discurso en el Parlamento reciente diciendo: en las manos del presidente Maduro no se va a perder el Esequibo. En las manos del Parlamento venezolano no se va a perder el Esequibo. En las manos del pueblo venezolano no se va a perder el Esequibo, porque nuestra voluntad en esa materia es una voluntad férrea, clara, indiscutible, patriótica, definitiva. Venezuela defenderá su Esequibo y jamás permitirá que ocurra
ni 1 milímetro de cesión del territorio nuestro. Y hay que destacar eso, Germán y compañeros, compañeras, el gran trabajo que se viene realizando, sobre todo en esta coyuntura, y desde que la nueva Asamblea Nacional tomó posesión, ese trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, el Poder Legislativo, la nueva Asamblea Nacional con la comisión especial que tú diriges, Germán, y el pueblo organizado y consciente, Poder Popular para la Defensa de nuestra Soberanía, que es decir también, o al mismo tiempo, ese poder popular conformado y consolidado como movimiento cívico-militar, para hacer lo que tengamos que hacer y defender esa nuestra soberanía nacional. Bueno, Germán, lamentablemente ya para irnos despidiendo por ahora, ¿qué mensaje final le tienes a nuestro pueblo? A ver. Apreciado Adán, me despido con mucha gratitud patriótica, sé que tú lo eres, con tu solidaridad y sobre todo con este programa que lleva el nombre de Chávez, para dar respuesta y sobre todo para intentar clarificar la lucha en la que en este momento estamos. Este es nuestro territorio en este momento, era más grande, pero este es nuestro territorio. Y esta zona, esta área geográfica es parte del territorio de Venezuela. Por eso la enmienda. Algunos han sostenido la tesis de crear una especie de territorio federal. Otros, con mucha inteligencia, han desarrollado la tesis de incorporar ese territorio al Delta y al Estado Bolívar. La idea de la enmienda es que esté en la Constitución, que forma parte del espacio geográfico y territorial venezolano y que sobre él debe ejercerse una soberanía plena. Venezuela tiene una vocación de paz, pero eso no significa que ella declina. Venezuela tiene una vocación democrática y republicana, pero eso de ninguna manera significa que sus autoridades van a actuar sin tomar en cuenta lo que el pueblo viene diciendo y viene señalando. Venezuela también tiene una vocación de futuro y eso de ninguna manera quiere decir que no se tomará en cuenta las decisiones fuertes que quizás hay que tomar hoy para mantener salvaguardado el porvenir y el futuro de las nuevas generaciones. Gracias, Adán, y gracias a esta maravillosa audiencia. Gracias a ti, Germán, hermano, amigo, camarada, hermano de esta lucha, de esta construcción socialista. Y en ese camino continuamos con nuestro pueblo, Poder Popular organizado y consciente, la defensa de nuestra soberanía, que es elemento principalísimo de nuestra construcción socialista. Y nosotros, bueno, nos despedimos también. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Este es un tema, ya lo decía, para el análisis, el estudio, para seguir profundizando en el conocimiento y llevar a la práctica nuestra organización para la defensa nacional. Seguramente lo volveremos a tocar en otros programas. En este, su programa, La Voz de Chávez. Nos vemos el próximo lunes. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó
La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana